Un hombre adquirió una casa abandonada por $1000 y recibió una revelación sobrenatural en un rincón olvidado de la Sierra Mexicana. Eduardo, un hombre de fe inquebrantable, decidió arriesgarlo todo. Con sus ahorros tras años de trabajo arduo, compró una casa abandonada por $1000, convencido de que allí podría crear un hogar próspero para su familia. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las sombras parecían palpitar y un aire de tristeza envolvía las paredes desgastadas. Sin embargo, Eduardo, lleno de esperanza, vio en ella la posibilidad de renacer. Días después, extraño ruido comenzaron a interrumpir la paz. Risas que se tornaban llantos, ecos de pasos en noches silenciosas. Su esposa, Ana, comenzó a mirar con preocupación los ojos de sus hijos, que a menudo vagaban por la casa con miradas perdidas. «Es solo la casa, cariño», le decía Eduardo, mientras se aferraba a las palabras de oración que su abuela le enseñó. Con cada rezo, convertía los rincones oscuros en altares de luz, llamando a San Sebastián, su santo patrono, a que iluminara su hogar. Sin embargo, a medida que las sombras se intensificaban, la inseguridad comenzó a sembrar dudas en el corazón de su familia. Una noche, mientras la luna llena iluminaba la sala, Eduardo se arrodilló en el viejo piso de madera, clamando a Dios con fervor. En ese momento de angustia, la atmósfera cambió, un resplandor celestial llenó la habitación y una visión se presentó ante sus ojos. Vio a su familia reunida, riendo, en un hogar radiante, lleno de luz y amor, un lugar de sanación y transformación. Este encuentro divino reavivó su esperanza con una fuerza descomunal. «Es más que una casa», se dijo, «es nuestro destino». Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. A partir de esa noche, el hogar de Eduardo se transformó. Enfermedades que parecían incurables desaparecieron, las discusiones dolorosas dieron paso a abrazos de perdón. Los rumores de milagros comenzaron a correr como pólvora, atrayendo a la gente del pueblo que ansiaba oración y compañía. Aquella casa, marcada por el dolor, ahora resplandecía como un faro de luz en la sierra, un refugio de fe donde todos eran bienvenidos. Sin embargo, con el creciente reconocimiento de su fe, Eduardo enfrentó un desafío que lo inquietó profundamente. Las expectativas de su comunidad se alzaban, como una montaña sobre sus hombros. Cada vez había más gente, más súplicas, y el miedo lo invadía. ¿Era él realmente un líder espiritual? ¿Podría sostener la llama de la fe en medio de las crecientes presiones? La duda se cernía como una sombra, tocando la puerta de su corazón. La noche previa a un gran evento, Eduardo miró hacia las estrellas, susurrando una oración silenciosa. Mientras la expectativa colmaba el aire, una sombra pasó rápidamente por la casa, susurrándole al oído sus inseguridades. ¿Acaso todo esto es un engaño?, parecía preguntarle. Eduardo se sintió dividido, la fe empezaba a tambalear. Su historia, su hogar y su comunidad estaban aún lejos de terminar. Con el corazón en la garganta, Eduardo se preguntó, ¿serían capaces de mantener la fe ante las pruebas que se avecinaban, o las sombras desvelarían un misterio más oscuro de lo que habían imaginado? El amanecer trajo consigo un viento fresco y esperanzador. Sin embargo, Eduardo despertó con el peso de la noche anterior aún latente en su pecho. El día del gran evento ya estaba aquí. La aldea se había enterado de que recibirían a un líder espiritual, y un sinfín de pies descalzos y corazones anhelantes se dirigían al lugar que antes estaba lleno de sombras. Ana, al ver la expresión nerviosa en el rostro de su esposo, le preparó un desayuno con cariño, infundido de la fe que ella misma sentía vibrar en el aire.
Comeremos y oraremos juntos, amor, dijo, colocando el plato frente a él. Recuerda que Dios no te ha abandonado. Este es su plan, y tú solo eres la herramienta que Él está usando. El aroma del café recién hecho trajo consuelo a Eduardo, como un abrazo fraterno. Sin embargo, el ruido del bullicio afuera no se apagaba, aumentando su ansiedad. Miró a sus hijos jugando en el patio, su risa resonando en el aire puro de la mañana. ¿Qué puedo darles? ¿Qué palabras voy a compartir con ellos y con esta comunidad? Al llegar el momento, la casa rebosaba de gente. Las almas reunidas esperaban con ansias escuchar su testimonio. Eduardo sintió cómo la energía acumulada en el aire le elevaba el espíritu y le nublaba los pensamientos. Les habló sobre el poder de la fe, sobre cómo el amor y la esperanza habían transformado aquel espacio. Pero, a medida que las palabras fluían, también se sintió abrumado. En su interior, una inquietud crecía al comprender la profundidad de la responsabilidad que había adquirido. De repente, en medio de su discurso, un anciano en la multitud se puso de pie, su voz temblorosa y fuerte interrumpió la atmósfera sagrada. Eduardo, ¿qué harás si God te pone ante un reto que no puedes manejar? El silencio cayó como un gas en la comunidad. La pregunta resonó en cada corazón presente. Los murmullos comenzaron a elevarse, y Eduardo sintió la presión de todas esas miradas enfocadas en él. Recordó la sombra de la inseguridad que había acechado por la noche. Pero, en ese instante, un destello de luz cruzó su mente. Mi amado hermano, respondió, dejando que la conexión divina tomara el control, la verdadera fuerza no proviene de no tener retos, sino de saber que en nuestras debilidades, Dios se manifiesta con poder. A medida que sus palabras se expandían, un murmullo de afirmación recorrió el grupo. Algunos alzaron sus manos, otros comenzaron a llorar de agradecimiento. Eduardo sintió cómo la fe colectiva se entrelazaba con la suya. Era un encuentro celestial, la atmósfera se llenó de gracia y amor. Al concluir el evento, las almas se alejaron con corazones encendidos, pero Eduardo volvió a casa con la angustia aún latente. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, una inquietante sombra cruzó su mente. ¿Cómo podrás sostener todo esto? ¿Todo lo que has dicho y prometido? Sin embargo, el eco de su propio mensaje rebotaba en su interior. En nuestra debilidad, Él se hace fuerte, se repetía a sí mismo. Antes de cerrar los ojos, se arrodilló por última vez, buscando respuesta en el silencio. Fue entonces cuando una voz suave, casi imperceptible, llenó la habitación. Eduardo, todo lo que has vivido te prepara para lo que viene. Sus ojos se abrieron al sentir que algo extraordinario se acercaba, como un viento suave que presagiaba cambios significativos. La inquietud se tornó en curiosidad. ¿Qué estaba por llegar a su vida? ¿Y cómo iba a enfrentar las sombras que parecían aún acechar? La trama de su historia apenas comenzaba. Mientras todos en la aldea regresaban a sus rutinas cotidianas, Eduardo se encontraba en una búsqueda interna profunda. La mañana siguiente al evento, el eco de aquella pregunta del anciano retumbaba en su mente. Cada vez que intentaba hacer algo, la voz temblorosa sonaba en su interior. ¿Qué harás si God te pone ante un reto que no puedes manejar? Con el corazón acelerado, decidió dar un paseo. Las calles solitarias de la aldea comenzaron a llenarse con el susurro del viento. Eduardo notó una casa antigua al final de un camino. Desde hacía tiempo, había estado vacía, cubierta de enredaderas y polvo. La curiosidad lo llevó cerca, sintió una atracción inexplicable hacia ese lugar, como si lo llamara. Mientras se acercaba, la puerta crujió al abrirse, como si la casa misma le diera la bienvenida. El primer paso dentro era como entrar a otra dimensión. Las paredes, llenas de historias no contadas, parecían susurrar secretos de tiempos pasados. La luz que entraba por las ventanas rotas iluminaba el espacio polvoriento, creando un ambiente casi etéreo. Eduardo, cautivado, comenzó a explorar cada rincón. Allí había objetos abandonados, una vieja silla, una lámpara rota y una ventana que daba a un jardín desordenado. Sin embargo,
Algo en su interior le decía que había más que solo antigüedades, había una promesa de redención. De pronto, sintió una presencia. Su corazón se detuvo, se giró rápidamente, pensando que alguien podría estar con él. Pero no había nadie. Es solo mi imaginación, se dijo, aunque había algo más sutil en el aire, como si la casa misma estuviera respirando. Al llegar a la cocina, un aroma familiar lo rodeó, un olor a pan recién horneado. Eduardo parpadeó, recordando las recetas de su abuela. En su mente, las imágenes de ella sonriendo mientras amasaba la masa trajo consigo una oleada de amor y paz. Fue entonces cuando se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la alacena, y cerró los ojos. En ese momento, una visión extraordinaria se apoderó de su mente. La casa, cubierta de polvo, se transformó en un lugar vibrante, lleno de familias felices, risas y vida. Vio a niños jugando en el jardín, a parejas compartiendo momentos de amor y un ambiente de comunidad y alegría. Esto es más que un lugar, es un hogar, entendió. La voz suave y persistente regresó, todo lo que has vivido te ha traído hasta aquí. Esta casa necesita de ti, Eduardo. Es el lugar donde se renovarán esperanzas y se restaurarán almas. Su corazón latía con fuerza mientras comprendía que lo que había entrado como un simple paseante, estaba destinado a convertirse en un conductor de luz. Sin embargo, una nueva inquietud surgió. ¿Cómo se puede restaurar un lugar abandonado como este? ¿Tendré la fuerza y los recursos necesarios? La duda se asomaba, pero ahora llevaba consigo la certeza de que Dios siempre había estado con él, preparándolo para este instante. Al salir de la casa, el sol comenzó a descender, bañando el entorno en tonos dorados. Sabía que debía regresar, pero ahora, el peso de la responsabilidad se había transformado en algo más ligero, como un impulso hacia un propósito divino. Un nuevo camino se abría ante él, repleto de desafíos y oportunidades. ¿Podría realmente dar vida a ese hogar olvidado? Mientras cruzaba la puerta de la casa, una pregunta flotó en el aire: ¿estás listo para enfrentar el reto que Dios te ha puesto en el camino? La respuesta apenas comenzaba a formar su propio eco en su alma, mientras la historia apenas se comenzaba a tejer en su vida. Eduardo regresó a su hogar con el corazón latiendo en un ritmo nuevo. La casa antigua ahora ocupaba sus pensamientos, como un faro llamando en la niebla. Cada paso que daba sobre la tierra familiar parecía resonar con una promesa latente, como si todo alrededor estuviera tejido con hilos de fe y propósito. Esa noche, se sentó en su pequeño patio, contemplando las estrellas que parpadeaban en el vasto cielo. La claridad del firmamento le recordaba que, a pesar de sus dudas, había algo grande aguardando en su vida. Señor, murmuró, si realmente me estás guiando hacia ese lugar, dame fuerzas. La paz envolvía el ambiente, y Eduardo sintió como una brisa suave acariciaba su rostro. Era como si el mismo Dios estuviera susurrando en su oído: confía en mí. Esa simplicidad resonó profundamente en su ser. Al día siguiente, con una determinación renovada, se acercó a la casa nuevamente. El sol brillaba intensamente, iluminando cada rincón del jardín desordenado. Los recuerdos de la visión lo impulsaban a seguir adelante. Se agachó y comenzó a retirar las malas hierbas, sintiendo el suelo helado bajo sus dedos. Sin saberlo, cada movimiento era un acto de esperanza, sembrando semillas de restauración no solo en el jardín, sino en su propio corazón. Mientras trabajaba, recordaba las historias de su abuela, quien siempre decía: la transformación comienza con pequeños pasos. Esas sabias palabras se anidaron en su mente. Así que, con cada hoja que retiraba, el temor que había tenido comenzaba a desvanecerse. La voz del anciano resonaba con claridad: Dios tiene un plan, pero es tu responsabilidad llevarlo a cabo. Unos días después, Eduardo decidió buscar ayuda. Visitó a sus vecinos, compartiendo su visión de revivir la casa. Sorprendentemente, todos respondieron con entusiasmo. Si tú lo haces, queremos ayudar, dijeron algunos. Uno de ellos, Pedro,
un anciano de la aldea, incluso llevó herramientas y materiales. Era un signo, y Eduardo lo sentía. Dios estaba poniéndole aliados en su camino. La primera reunión se llevó a cabo en el jardín. Las risas y la alegría llenaron el espacio como un perfume fresco. Todos eran voluntarios, unidos en un solo propósito. Había un aire de comunidad palpable, como comprobar que la unión podía realizar verdaderas maravillas. Eduardo se sintió respaldado, como si cada mano que trabajaba a su lado fortaleciera su fe. Mientras el grupo limpiaba el jardín, un niño se acercó y le preguntó, «Señor, ¿por qué lo hace?». La pregunta simple le tocó el corazón. Miró a ese niño, sus ojos brillantes reflejando curiosidad y fe. «Estoy aquí porque creo que este lugar puede volver a ser un lugar donde todos se sientan bienvenidos». El rostro del niño se iluminó con una sonrisa. «Yo quiero ayudar», exclamó, y en ese instante, Eduardo se dio cuenta del impacto que aquello podría tener más allá de las paredes de la casa. Sin embargo, a medida que avanzaba el proyecto, un factor comenzó a complicar las cosas. La aldea no estaba acostumbrada a cambios. Algunos murmuraban, otros mostraban desconfianza. Eduardo sentía los susurros a sus espaldas, la sombra de la duda acechando sus esfuerzos. ¿Podré realmente hacer esto?, se preguntó en su interior, sintiendo el peso de las expectativas. Pero mientras enfrentaba cada obstáculo, la presencia de Dios nunca se alejaba. Incluso en las dudas, sentía esa luz. ¿Podría ser que sus luchas fueran parte del proceso de transformación? En lo profundo de su ser, una voz suave le recordaba que la verdadera restauración no solo era para la casa, sino también para su propia fe. Al caer la noche, mientras iluminaban una fogata en el jardín renovado, miraba a su alrededor, a las caras de aquellos que lo apoyaban. La nueva pregunta surgió en su corazón: ¿qué más quiere Dios que haga por esta comunidad? La respuesta parecía estar a un paso de ser revelada. Mientras se sentía más cercano a su propósito con el corazón palpitante, Eduardo se dio cuenta de que cada desafío era, en sí mismo, una oportunidad para crecer. Y, sin embargo, la mayor pregunta aún lo aguardaba en el horizonte: ¿estás listo para recibir una revelación divina en medio de la adversidad? La luz del día siguiente bañó el jardín en un resplandor dorado. Eduardo estaba decidido a dar el siguiente paso. Rápidamente reunió a su pequeño grupo. Se sentía agradecido y motivado, pero había una inquietud en su corazón. ¿Qué más podía hacer? «Señores», comenzó, «no solo estamos restaurando la casa, sino que queremos hacer de este lugar un refugio para todos. Un hogar de esperanza». Su voz resonaba con sinceridad. Las caras de sus vecinos reflejaban entusiasmo, y poco a poco comenzaron a salir ideas en voz alta. «Podemos hacer cenas comunitarias», sugirió una mujer, sus ojos brillando con voluntad. «O clases de arte para los niños», se animó otro. Eduardo sonreía mientras escuchaba. Se sentía como el conductor de una orquesta, donde cada nota se unía en armonía divina. A medida que las ideas brotaban, el eco de la duda seguía presente. En su mente, las voces escépticas repetían: «no lo lograrás. No hay manera». Pero en esos momentos de incertidumbre, Eduardo miró al cielo y recordó: «Dios está conmigo». Esa certeza reviste una paz que, sin saber cómo, lo llenaba de valentía. Decidido a probar su visión, Eduardo organizó una reunión comunitaria el próximo sábado. Esa mañana, se dedicó a recorrer el pueblo, llevando consigo carteles hechos a mano. Invitaba a todos. Se sintió revitalizado con cada palabra que daba. La anticipación crecía en su interior, como fuego que devora con la promesa de un nuevo amanecer. El día de la reunión, el jardín estaba adornado con luces que colgaban de los árboles como estrellas caídas. Peques de papel y decoraciones improvisadas llenaban el espacio de color y alegría. La música resonaba suavemente en el aire, mientras los aromas de la comida comenzaban a atraer a los vecinos. Poco a poco, el lugar se llenó de risas y conversación. «Eduardo», le gritó Pedro,
agitando su mano mientras se acercaba, junto a otros vecinos. Tenemos que probar esto. En conjunto, comenzaron a preparar un pequeño banquete. Había algo mágico en ese momento, una conexión que iba más allá de la mera restauración física, como si cada gesto diera vida no solo a la casa, sino también a las almas de todos los presentes. En medio de la celebración, un silencio repentino recorrió el grupo. Un anciano de piel arrugada y mirada sabia se acercó. Su voz temblaba mientras hablaba: he observado tu esfuerzo. Nunca pensé que en esta aldea volvería a haber vida en esa casa. Su mirada era profunda, llena de una mezcla de orgullo y sorpresa. Dios está haciendo algo grande aquí, Eduardo. Esas palabras calaron hondo en el corazón de Eduardo. El anciano había sido uno de esos murmurantes que dudaban de sus intenciones. Al recibir la presencia de su apoyo, sintió que cada hueso de su ser fraguaba la esencia de lo sagrado. Entonces, en el núcleo de esa alegría, la luz de una vela iluminó el rostro de una niña. Con su voz dulce, formuló la pregunta que todos se estaban haciendo, aún sin susurros: ¿y si la casa se vuelve un lugar de milagros? La pregunta flotó en el aire, cargada de esperanza. Eduardo sintió que esa simple pregunta podría ser el inicio de algo aún más grande. Quizás, respondió, Dios tiene un plan que ninguno de nosotros ha visto aún. Y en ese instante, supo que no todo dependía solo de él. Algo más profundo se gestaba en ese lugar. Cuando la noche cayó y los últimos acordes de la música se desvanecieron, Eduardo miró a su alrededor. Las miradas llenas de fe, las sonrisas genuinas y el murmullo de agradecimiento estaban llenando el vacío que alguna vez reinó en ese lugar. ¿Qué más quiere Dios que haga por esta comunidad?, murmuró, dejando que la pregunta palpitara en su pecho abierto. La noche cerró el encuentro, pero el eco de su interrogante resonaba con promesas de transformación. Parecía que, a lo lejos, en lo más profundo de su ser, una revelación aguardaba su momento. Al final del día, Eduardo comenzó a entender: no se trataba solo de reparar una casa, sino de abrir un espacio para lo divino. La verdadera transformación que se estaba gestando apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentarse al siguiente reto que la vida le lanzaría? La semana siguiente amaneció con nubes grises que cubrían el cielo. Eduardo se despertó con un ligero presentimiento de que algo iba a suceder. Se dirigió al jardín, donde unas pocas flores aún resistían el clima, como un recordatorio de que la vida siempre encuentra un camino. En su pecho, la pregunta de la noche anterior tomó fuerza: ¿qué más quería Dios que hiciera por la comunidad? Esa mañana se sentó en un banco de madera, sintiendo la brisa fría acariciar su rostro. Abrió su corazón en oración, buscando dirección. Las palabras se deslizaban por sus labios mientras cada susurro se elevaba al cielo, y en aquel momento de silencio, una voz suave resonó en su interior. Eduardo, el cambio empieza contigo. Con esa certeza, salió decidido. Caminó por cada rincón del pueblo, viendo a la gente en su rutina diaria: algunos cosechaban, otros cuidaban a sus hijos, y otros, simplemente, miraban al suelo con tristeza. De repente, vio a una madre, doña Rosa, con su pequeño hijo, quien tenía un rostro pálido y ojos cansados. Eduardo se acercó y, después de intercambiar algunas palabras, descubrió que el niño estaba enfermo. Su corazón se apretó y, sin pensarlo, ofreció su ayuda. Fue un paso pequeño, pero significativo. Esa noche, inspiró a algunos amigos a reunirse de nuevo en su casa. Planteó la idea tentadora: ¿y si hacemos algo por aquellos que necesitan ayuda? ¿Qué tal si empezamos una campaña para recolectar alimentos y medicinas para los más vulnerables? Los rostros de sus amigos se iluminaron como si la luz divina les hubiera tocado. A medida que proponía su idea, su voz se llenaba de pasión. Cuando la noche cerró, el espíritu de aquellos que estaban presentes parecía haber crecido y fortalecido. Las semanas pasaron, y un aire de unidad empezó a formarse en la comunidad. La casa, que alguna vez fue un símbolo de abandono, se transformó en el epicentro de amor y solidaridad.
Las cenas comunitarias sirvieron no solo para alimentar cuerpos, sino también almas. En cada rostro, Eduardo podía ver una chispa de esperanza, en cada risa, un eco de fe renaciente. Una tarde, mientras organizaban un evento especial en el jardín, algo extraordinario sucedió. Una multitud se había reunido, y Eduardo, de pie frente a ellos, sintió una energía vibrante fluir a su alrededor. De repente, una presencia abrumadora invadió el lugar. Las personas comenzó a compartir sus historias, testimonios de vida que resonaban con la verdad de la gracia divina. Cada historia era un ladrillo que construía un nuevo hogar en sus corazones. Sin embargo, en el fondo de su ser, Eduardo sabía que la obra no estaba completa. Esa sensación de inquietud lo acompañaba, como si el cielo todavía ocultara un secreto por revelar. Una noche, después de un evento comunitario, se quedó atrás para ordenar el espacio. Al cerrar la puerta, sintió una corriente de aire helado cruzar su espalda, como si un ángel pasara cerca. Se dio vuelta, pero no había nadie allí. La sola idea de que lo divino podría estar en acción le causó escalofríos. En medio del silencio, recordó las palabras de aquella niña, ¿y si la casa se vuelve un lugar de milagros? En ese momento, supo que debía seguir buscando ese propósito más allá de lo evidente. Debía abrir su corazón a lo que Dios deseaba manifestar a través de él y su comunidad. Mientras las estrellas parpadeaban en el oscuro cielo, Eduardo hizo una oración ferviente por sabiduría, por comprensión. ¿Qué milagro traería la próxima semana? La anticipación llenó el aire, ya que entendió que su viaje apenas comenzaba. Lo que Dios tenía preparado para él seguía siendo un misterio. Y así, con su corazón latiendo fuerte, Eduardo se preparó para el siguiente paso. La visión de un refugio para todos estaba más cerca de lo que pensaba, pero ¿qué revelaciones le esperaban en el camino? La noche pasó, y el amanecer trajo consigo un rayo de esperanza. Eduardo se despertó con el dulce canto de los pájaros, sintiendo una energía nueva en su pecho. Se sintió impelido a levantar su voz en agradecimiento a Dios por lo que había comenzado a suceder en la comunidad. Con cada momento que pasaba, sus amigos y vecinos se convertían en parte integral de un relato de fe renovada. Pero la inquietud seguía ahí, burbujeando en el fondo. Decidido a seguir el impulso que sentía, se preparó para salir y visitar a Doña Rosa. Al llegar a su casa, la encontró sentada en el umbral, mirando melancólicamente hacia la calle. A su lado, el pequeño Marcos jugaba con un trozo de madera. Eduardo se arrodilló y le sonrió, haciendo que el niño soltara una risa dulce. «Hola, pequeño guerrero», exclamó Eduardo, contagiando su entusiasmo. Doña Rosa, al ver la alegría en los ojos de Eduardo, alzó la mirada. «Es un buen día, ¿verdad?». El brillo de su mirada había encontrado algo de luz, aunque su tristeza aún la envolvía. «Así es. Y hoy quiero que juntos seamos luz para otros. ¿Te gustaría unirte a nosotros en la recolecta de alimentos? Tu historia puede inspirar a muchos», le propuso Eduardo, sintiendo una chispa en su corazón. Los ojos de Rosa se humedecieron, y con voz temblorosa, dijo, «Nunca he pensado que mi dolor podría servir de ayuda para otros». Eduardo tomó su mano y dijo, «Tu testimonio es una herramienta poderosa. A veces, lo que parece un obstáculo puede ser la clave para abrir puertas. Cuanto más compartamos, más crecerá nuestra comunidad». Así, la madre y el niño se unieron a la causa. Eduardo notó cómo, poco a poco, el dolor de Rosa se transformaba en determinación. Juntos, comenzaron a arrastrar sacos de arroz, frijoles, y la esperanza se sentía en cada cima levanta. La visión de un refugio estaba tomando forma, moldeándose con cada paso que daban. Esa tarde, el sol brillaba con tal fuerza que parecía bendecir sus esfuerzos. Eduardo sintió una oleada de gratitud y recogió a todos en el jardín de su casa. Alrededor de una larga mesa, los vecinos comenzaron a compartir sus experiencias. El lugar estaba lleno de risas y cantos, el aire vibraba de energía positiva.
Fue en ese momento que Eduardo escuchó a un anciano, don Felipe, relatando su historia de cómo había superado la pérdida de su hogar y, al igual que un ave fénix, renació de sus cenizas. La multitud lo escuchaba en un silencio reverente, cada palabra era un eco de amor y resiliencia. Al terminar la velada, sintió que la atmósfera cambió. Una brisa suave sopló, trayendo consigo un susurro que, aunque sutil, resonó inquebrantablemente en su corazón: la casa se convertirá en un refugio en más de un sentido. Eduardo miró a su alrededor y vio a las personas unidas por la fe, y en ese momento, entendió que el refugio no solo sería un lugar físico. Sería un hogar de amor, apoyo y unidad en espíritu. El misterio empezaba a desvelarse, pero el camino continuaba surgiendo ante él. Con la mirada al horizonte, sintió que algo aún más grande le esperaba. ¿Acaso esto es lo que Dios tenía reservado para nosotros?, se preguntó, sin poder salir de su asombro. Justo cuando se preparaba para regresar a casa, una figura apareció en el atardecer, una mujer desconocida que se acercaba con paso firme. La curiosidad llenó su corazón. Su presencia emanaba una intensidad que no podía ignorar. ¿Quién era ella y cuál era su misión? Así, Eduardo se quedó parado en la puerta, mirándola acercarse. Un nuevo misterio en el aire, y la promesa de una revelación aún más asombrosa. ¿Qué mensaje traía consigo aquella mujer que podía cambiarlo todo? La mujer avanzaba con paso decidido, sus ojos oscuros reflejaban un conocimiento profundo, como si hubiera visto el mundo en su totalidad. Eduardo sintió que el tiempo se detenía. El aire vibraba a su alrededor, cada paso que ella daba parecía resonar en su pecho con una verdad inquebrantable. Se encontraba en un espacio sagrado, donde la curiosidad y la inquietud iban a la piel. Pasé por aquí y sentí que debía detenerme. He estado oyendo sobre su trabajo en la comunidad, dijo la mujer con una voz melodiosa que, sin embargo, tenía un tono de autoridad. Soy Clara, se presentó, extendiendo su mano. Soy Eduardo, respondió con un ligero temblor en su voz mientras tomaba su mano. Un breve contacto, pero fue suficiente para encender una chispa de entendimiento entre ellos. ¿Qué te trae aquí, Clara?, preguntó él, sintiéndose impulsado a indagar más. Clara se quedó en silencio por un momento, considerando sus palabras. Vengo de parte de aquellos que luchan en las sombras. Tu deseo de ayudar, la luz que estás generando es una señal clara. Eduardo frunció el ceño, sintiendo una mezcla de confusión y emoción. ¿Signo de qué? Ella sonrió suavemente, luego su expresión se tornó seria. De que algo poderoso se está gestando. El refugio que anhelas no es solo para alimentos y descanso, será un lugar donde corazones heridos encontrarán sanación. Yo te he venido a ofrecer una guía. Sus palabras resonaban con una verdad innegable, la necesidad de un refugio espiritual, además del físico. Que lo escrito en el corazón de muchas personas podría finalmente ser sanado a través de una misión compartida. Eduardo sintió como un torrente de esperanza llenaba su ser. Con la energía de la revelación palpando en el aire, Clara continuó. Has sembrado semillas de amor en los demás. Pero ahora es momento de que siembres una semilla en ti mismo. Acepta tu vulnerabilidad, pues en ella radica la mayor fuerza. Las palabras de Clara calaban hondo, como el agua que nutre una planta seca. Eduardo reflexionó sobre su propio dolor, sobre cómo había sentido el peso de la tristeza en su camino. Voy a luchar por ellos, pero a veces no sé si soy lo suficientemente fuerte. Te sorprenderás de lo que puedes hacer cuando te das la oportunidad. La comunidad tiene su propia fortaleza en cada uno de ustedes. Deja que ellos te ayuden a llevar la carga, aconsejó. Así, Eduardo imaginó a sus vecinos compartiendo su dolor y su alegría, apoyándose mutuamente como un mosaico hermoso. ¿Cómo puedo comenzar, Clara?, preguntó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia ese futuro. Reúne a todos. Haz un círculo sagrado. Comparte tu visión y pregunta a cada uno que necesita. Escucha las historias, deja que la vulnerabilidad se convierta en fortaleza.
Ese será el primer paso hacia el refugio verdadero, dijo Clara. Al escuchar esto, Eduardo sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. La idea de una vida compartida, de una comunidad unida y sana, le llenaba de optimismo. Era un desafío, pero era el tipo de desafío que alimentaba su alma. Justo cuando la conversación parecía abrir un nuevo horizonte, Clara miró hacia el horizonte. El tiempo apremia, Eduardo. Este es solo el principio. Eduardo guardó esas palabras en su corazón, sintiendo que el cielo se despejaba sobre él. Pero no podía evitar preguntarse, ¿qué otras pruebas y revelaciones le esperaban en el camino? ¿Cómo se manifestarían las promesas de Dios en su comunidad? Con el corazón palpitante y los ojos iluminados, se despidió de Clara. Ella se alejó, fusionándose con la luz del atardecer, y en el aire quedaba una pregunta resonando: ¿estaba verdaderamente listo para aceptar la transformación que aguardaba? La promesa de un nuevo capítulo estaba a punto de desvelarse, pero el gran viaje apenas comenzaba. Eduardo regresó a su hogar con el corazón latiendo al ritmo de la esperanza. Cada paso que daba estaba impregnado con la promesa de un futuro en el que su comunidad y él florecerían juntos. La imagen de un círculo de personas compartiendo sus historias llenaba su mente, y la idea le causaba una profunda alegría, como si despertara algo dormido en su interior. Se sentó en su pequeña mesa de madera, la luz del atardecer entrando por la ventana y creando sombras danzantes en la pared. Se dio cuenta de que había un poder en esos momentos de quietud. Las palabras de Clara resonaban con claridad. «Haz un círculo sagrado», repetía en su mente. ¿Cómo podía él, un hombre común, reunir a su comunidad y generar ese cambio? La incertidumbre se instaló en su pecho. Había momentos en los que se sentía pequeño, como un niño frente a un vasto océano. Sin embargo, resonaba también una certeza. Si Dios está en esto, no estoy solo, concluyó para sí. Se levantó decidido, porque sabía que había que tomar acción. Esa misma noche, Eduardo comenzó a hacer una lista. Pensó en cada vecino que había cruzado su camino, en cada cara que había visto con rasgos marcados por la lucha. Multiplicó esos rostros en su mente y sintió un nudo en el estómago. La necesidad era palpable, casi como un grito silencioso que lo envolvía. Una visión se formaba con claridad: abrir su hogar, invitar a todos a un encuentro. Eduardo comprendió que no se trataba solo de él, sino de cada uno de ellos. Con una emoción avivada, sacó papel y lápiz. Reunión en casa. Un círculo sagrado para compartir. Contemos nuestras historias, escribió, una y otra vez. Mientras escribía, la tranquilizadora presencia divina llenaba el espacio. Eduardo sintió como la luz que había empezado en su corazón se expandía a través de él, como el aliento sagrado que llenó los pulmones de Adán. Allí comprendió que cada historia era un ladrillo en el refugio que comenzaba a forjarse. Su corazón se aceleró al pensar en el poder de la vulnerabilidad. «A dejar que nuestras penas se conviertan en fortaleza», exclamó en voz alta, dejándose llevar por la pasión de un nuevo propósito. Ya no sería solo alguien que miraba desde la distancia, era un agente de cambio, un puente entre corazones heridos. A la mañana siguiente, Eduardo salió a las calles, decidido a invitar a su comunidad. Cada palabra que ofrecía despertaba sonrisas y miradas de interés. Al principio, lo miraban un poco con recelo, pero su entusiasmo era contagioso. «Compartan sus historias, sus luchas, lo que les duele», decía con fervor. Se sentía enérgico, como si estuviera construyendo un camino hacia algo grande. Pasaron los días y los susurros de una reunión comenzaron a esparcirse como ramas en un árbol. Pero, en lo profundo de su ser, aún sentía la duda. ¿Sería suficiente? ¿Acaso todos estarían dispuestos a abrirse y dejar entrar la luz? Mientras se preparaba para ese encuentro tan ansiado, Eduardo cerraba los ojos, sintiendo la brisa suave que lo envolvía. En ese instante, la duda se desvaneció y una paz profunda ocupó su ser. Dios está aquí, en este momento, pensó.
El día de la reunión llegó como una mezcla de nervios y emoción. Eduardo observaba desde la ventana los corazones que se acercaban. Risas, charlas y miradas nerviosas llenaban el aire. ¿Qué historias compartían? Más importante aún, ¿qué sanación estaba a punto de suceder? Todo estaba listo, y con un profundo suspiro, Eduardo abrió la puerta. Resonó la primera risa, y luego el murmullo de vidas entrelazándose. ¿Sería este el comienzo de un refugio divino? Mientras tanto, en su interior, una pregunta persistía. ¿Qué nuevas revelaciones le esperaban a esta comunidad que comenzaba a florecer? La reunión comenzó en un ambiente cargado de expectación. Los rostros que antes estaban envueltos en tristeza ahora reflejaban una mezcla de curiosidad y esperanza. Eduardo se sintió abrumado por la presencia de sus vecinos, cada uno llevando consigo una historia, un pedazo de vida que anhelaba ser escuchado. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó la palabra y les dio la bienvenida a su hogar. Gracias por estar aquí, dijo con voz temblorosa, pero firme. Hoy hemos venido no solo a escuchar, sino a compartir nuestras verdades, nuestras luchas y nuestras victorias. Las miradas se encontraron y comenzaron a fluir las palabras. Don Felipe, el anciano que había hablado de su pasado, se levantó primero. Al abrir su boca, dejó caer su historia como un río desbordante. Habló del dolor de perder a su esposa, de la soledad que lo había consumido por años. Algunos en la sala se secaban las lágrimas al escuchar su relato. Pero a medida que sus palabras continuaban, también hablaba de la flor que comenzó a brotar en su jardín, un símbolo de la vida que renace a pesar de las adversidades. Las historias comenzaron a entrelazarse, Rosa compartió sus sufrimientos, el cansancio de cuidar a su hijo enfermo y cómo había sentido un vacío en su interior. A medida que hablaba, la comunidad asumió el papel de apoyo, ofreciendo no solo palabras, sino también la fuerza de su presencia. La risa del pequeño Marcos resonaba por toda la sala, recordando a todos que, incluso en los momentos difíciles, la alegría puede surgir si se da espacio. Eduardo sintió que cada relato era como un ladrillo que se sumaba a la construcción del refugio espiritual. Había un poder en la vulnerabilidad, un poder que liberaba y sanaba. Las sucesivas historias creaban un manto de unidad, llenando el ambiente con una corriente palpable de amor. Mientras las horas transcurrían, un silencio sagrado se instaló justo antes de que Clara hiciera su aparición. La mujer que había guiado a Eduardo llegó en el momento en que las almas más necesitaban su presencia. Se fue acercando con una sonrisa tranquila y, al encontrarse con la mirada de Eduardo, pudo sentir la transformación que ya había comenzado. Este es solo el primer paso, querido hermano, dijo, atravesando la sala con un aura de paz. Esta comunidad ha comenzado a despertar y, a través de su vulnerabilidad, verán cambios más grandes de los que puedan imaginar. Los corazones de todos presentes resonaban en un mismo compás. Los testimonios de dolor rápidamente se convirtieron en relatos de esperanza. Más manos se levantaron, más voces comenzaron a hablar. Todo lo que parecía quedarse oculto, comenzó a salir, como un río cristalino que arrastra las hojas tiradas a su paso. Quiero compartir lo que me ha costado tanto aceptar, dijo una joven llamada Sol, su voz temblorosa pero llena de valor. Habló de la lucha con su identidad y los miedos que la habían acechado durante años, y cómo, asistiendo a esos encuentros, había encontrado la valentía de ser vista y amada por quien realmente era. El aplauso se desató como una ola envolvente, cada uno reconociendo que su historia era, en cierto modo, la historia de todos. El encuentro se transformó en una celebración de vida. Cada testimonio era un recordatorio de que, aunque la lucha era parte de su camino, nunca estaban solos. Cada persona tenía un lugar en ese refugio que se estaba construyendo. La luz circulaba por el espacio, como si el cielo mismo hubiera abierto sus puertas, dejando caer un manto de amor divino sobre ellos. Eduardo sintió que la angustia que lo había seguido como sombra se desvanecía. Este es nuestro hogar, pensó. Aquí, las sombras se convierten en luz. Cuando el encuentro llegó a su fin,
convinieron en que se reunirían a diario. Cada historia se jugaba en un pasaje de fe. Eduardo no había solo creado un lugar para compartir, había edificado un espacio donde las almas se levantarían en unidad. Mientras la noche caía y los últimos susurros de la reunión se desvanecían, Eduardo miró a su comunidad con un renovado sentido de propósito. La transformación que había comenzado en él se reflejaba ahora en cada rostro. Sintió el peso de las expectativas alejarse, había adquirido un poder nuevo, la certeza de que su vulnerabilidad, su fe y su amor les unirían en cada paso. Fue entonces cuando un antiguo eco del anciano resonó en su mente, la verdadera carga se comparte. Eduardo sonreía. La respuesta a su pregunta sobre lo que aún necesitaba hacer solo podía revelarse en la continuidad del amor y la conexión que estaban cultivando. Era un nuevo amanecer. La comunidad floreció con el tiempo, cada desafío se convertía en una oportunidad para elevarse juntos. Los milagros, grandes y pequeños, comenzaron a suceder. La casa abandonada que él veía al final del camino se convirtió en un símbolo de esperanza. No se trataba solo de ladrillos y paredes, sino de un refugio donde la luz de la fe irradiaba en cada corazón. Y así, fue cuando Eduardo se dio cuenta de que aquel lugar no solo había sido un hogar físico, sino un santuario de redención espiritual. Cada historia compartida, cada lágrima derramada, cada risa resonante, era un testimonio de que la luz de Dios jamás había abandonado. En su corazón ardía una única certeza, estaban todos juntos en este viaje divino, levantando un refugio donde la fe no solo se compartía, sino que se manifestaba en cada rincón de sus vidas. Eduardo entrelazó su mirada con la de sus vecinos, el amor, la unión y la espiritualidad seguían expandiéndose, llevándolos hacia un destino eterno. Y, mientras la luz del alba comenzaba a filtrarse, el eco de una nueva revelación resonó en su alma. Este es solo el comienzo. La historia apenas ha comenzado a escribirse, no olvides que este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte historias exclusivas de fe. Deja un like para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y testimonios sobre este final impactante. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de esperanza y luz. No esperes ni un segundo más para actuar y ser parte de esta comunidad.